Los compositores cantan al amor o al desamor, a la soledad, a la tristeza. Y hay muchos temas que tocan, pero hay un canto que solo puede ser dado a nuestro Salvador. Es un canto de alabanza. El único digno de ser alabado es nuestro Salvador. Vamos al segundo libro de Samuel, el capítulo 22. Dice el versículo 1. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de las manos de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y por esta oportunidad de ver cómo eres alabado, cómo eres el único digno, porque eres nuestro Salvador. Eres el Salvador de cada uno de los que estamos aquí. Y solamente tú mereces la alabanza por esa obra. Eres el único que puede librar, que puede salvar, y te pedimos que nos ayudes, nos guardes, que nos des de tu espíritu y hagas ver nuestros ojos tu grandeza y esa obra de salvación. Ayúdanos, Padre, ponemos en tu mano este tiempo y que tú lo uses de acuerdo a tu voluntad, por medio de tu espíritu en cada uno de nosotros, y que todo sea solamente para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, David era un extraordinario compositor de salmos. Y como si los compositores o los autores los componía y los cantaba en todas las circunstancias que se le presentaron, en aflicción o en necesidad, pero también en alabanza y en acción de gracias. Este capítulo que tenemos aquí es un salmo, y aquí tiene un título que dice Cántico de Liberación de David. Salvo con algunas variaciones, es igual al Salmo 18. Allí en el Salmo 18, en el título del Salmo dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró a Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Y entonces dijo, y ahí empieza el Salmo 18. Por esto, algunos estudiosos piensan que David compuso este cántico, este salmo, al inicio de su reinado, y otros piensan que lo hizo al final de su vida. En realidad no es tan importante conocer la fecha en que fue compuesto. Ese dato no viene así directamente en la Biblia. Pero el hecho de que esté colocado al final del libro de Samuel, nos recordamos que originalmente es un solo libro,
hace pensar que corresponde al final de su vida. La mención de la mano de Saúl no es porque fuera el último de sus enemigos, sino porque fue el primero, tanto en poder como en importancia. Recordamos que hubo una guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Entonces, David contempla los dos periodos de guerra principales. Y primero presenta las guerras contra sus enemigos externos, los extranjeros, que eran las guerras más cercanas en el tiempo, y luego la guerra interna, la guerra, prácticamente de guerra civil, con Saúl y su casa, que fue la primera guerra, que escribió y cantó este salmo para celebrar las impresionantes liberaciones que Dios le había concedido de sus numerosos enemigos. Spurgeon tiene un comentario de los salmos que se llama el Tesoro de David, y dice al comentar el Salmo 18: tenemos otra forma de este Salmo 18 con leves variaciones en 2 Samuel 22, y eso sugiere la idea de que él lo cantó en diferentes ocasiones cuando revisó su propia historia extraordinaria y observó la misericordia a mano de Dios en todo. Los enemigos de David fueron muchos, tanto de las naciones vecinas como de entre su propio pueblo, lo que no es de sorprender. Como David era un hombre conforme al corazón de Dios, muchos lo odiaban. Y a cualquiera que tenga un corazón así, pues va a recibir mucho odio. Dios lo determinó así para que fuera un tipo de Cristo en el que en todas las épocas ha sido despreciado y desechado entre los hombres. Y también para que de esta manera Dios pudiera manifestar su fidelidad y su poder para preservar a sus escogidos en medio de peligros y aflicciones. Y por otro lado, así es generalmente la vida del creyente. Hay aflicciones, hay peligros, hay odio solamente por el hecho de ser discípulos de Cristo. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Lo había librado de todos sus enemigos. La palabra todos apunta al final de su vida. Por esa experiencia, estaba bien calificado para declarar: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 19. Y esto es una verdad para todo creyente. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La forma en que Jehová libró a David de sus muchos enemigos fueron muy variadas, porque el Todopoderoso no está limitado a ningún medio ni a ningún método en particular. En ocasiones emplea instrumentos humanos y otras veces obra sin ellos. A medida que hemos estado siguiendo la vida de David en los libros de Samuel, pues lo hemos visto en muchos apuros, en muchas dificultades. Una y otra vez parecía con toda seguridad de que sus enemigos
prevalecerían contra él. En una ocasión, él declaró con dolor: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. En 1 Samuel 27. Sin embargo, eso no sucedió. Uno infinitamente más poderoso que Saúl lo estaba cuidando. Y ese es el caso con nosotros, si pertenecemos a Cristo. Las fuerzas del infierno nunca prevalecerán contra nosotros. Los ataques unidos de la carne, del mundo y del diablo no nos podrán destruir. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. No existe ningún motivo ni ninguna circunstancia que debas temer. Busquemos la gracia para descansar en esa promesa segura. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46. Pues lo que tenemos primero en el Salmo es: ¿quién es Dios para David? Dice el versículo 2. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. David comienza adorando a Dios, considerando los beneficios que había recibido de su relación con Él. Todo lo ha recibido por esa relación personal que tenía con Dios. La palabra mí, mío o mía, que repite en estos primeros versículos, demuestran la seguridad con la que él puede decir: Jehová es mi roca, mi fortaleza, es la hendidura en la roca. Es un lugar seguro. Y fortaleza no es la misma palabra que se traduce fortaleza en el versículo 3. Cuando los enemigos están muy cerca, acechando y amenazando nuestra vida, no se tiene esa seguridad. Pero cuando se experimenta una y otra vez la gracia liberadora de Dios, se enciende la esperanza en el alma. Viviendo en las cuevas y en los peñascos de las montañas, rocas y fortalezas. David había escapado y más bien había sido liberado. Y aquí compara a Dios con ese lugar de refugio y seguridad. La confianza es la fe. Y David había confiado en Dios con una fe que obró milagros. Por ejemplo, con el valor para enfrentar al gigante Goliat. Todo Israel tenía miedo de este tremendo guerrero, por lo que ninguno de todo el pueblo, incluido el rey Saúl, que era el más grande, el que sobresalía sobre todo el pueblo, ninguno se atrevió a aceptar el desafío del gigante. Sin embargo, David, aunque en ese entonces era solamente un muchacho, no dudó en enfrascarse en una lucha mortal, avanzando contra él sin ninguna armadura, solamente con su honda en su mano. Su fuerza y valor
venían de su confianza en Dios, es decir, de su fe. Y le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Dios lo libró. Dios es su fuerza y su libertador. Él lo libró. Por eso escapó de sus enemigos. Versículo 3 dice: Dios mío es cielos, mío, mía, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, y Él es fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Aquí la palabra fortaleza es como seguridad, confianza y esperanza. David sabía que Dios era suficiente para responder en cada una de sus emergencias y para proveer para todas sus necesidades, viendo en Dios a alguien que era infinitamente digno de su confianza, sin importar lo crítico de sus circunstancias, lo desesperado de su situación, lo numeroso o poderosos de sus enemigos y lo grande de su propia debilidad. Jehová era todo suficiente. Así debe ser también nuestra confianza en Dios. Tenemos una base más grande para apoyar nuestra fe que la que tuvo David. Dios ahora se revela en Cristo como el amigo del pecador. Le dijo a sus discípulos: ya nos llamaré siervos, voy a llamar amigos. Una mayor base como no la había entonces. En Cristo también se revela como el conquistador del pecado, el vencedor de la muerte y el Señor de Satanás. Entonces podemos exclamar: en Él confiaré. Él es mi escudo. Es el escudo con el que se detiene cada ataque. Eso es la fe. Lo interpone en Él y nuestras almas y el enemigo. Él es el fuerte de mi salvación, que me capacita para derribar a mis enemigos y triunfar sobre ellos. Él es mi alto refugio, una torre puesta sobre un monte alto, desde el cual puedo verlos sin inquietarme. Él es mi alto refugio, en el cual refugiarme en cada tormenta. Él es Salvador mío, de cualquier mal al que esté expuesto el creyente. Y no se necesita nada más. De violencia me libraste. Esto es en respuesta a la fe. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Salmo 37, 40. Y el versículo 4: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. No invocar a Dios, invocar a Jehová, es orar, es ejercitar la fe. Se le invoca antes de la batalla, antes de la victoria,
y así seremos salvos de nuestros enemigos, por el poder y la fuerza de Dios, en respuesta a una oración que cree. Vienen alabanza por las liberaciones. Dice el versículos 5 y 6. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me aterrorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. David escribe los peligros físicos a los que estuvo expuesto por parte de sus enemigos humanos. La profunda angustia que su alma experimentó por parte de sus enemigos espirituales, lo que apunta a los terribles sufrimientos por los que Cristo pasó mientras actuaba como el sustituto de su pueblo, y la liberación que inspira temor reverente y que Dios obró para su siervo. Pues narra el gran número y ferocidad de sus enemigos y el peligro al que expusieron a David. Primero usa una figura de olas, ondas, figura de un mar embravecido. Son las ondas de muerte, cuyas olas rugientes lo amenazaban por todos lados, hasta que su frágil embarcación se encontró en una posibilidad de ser inundada. Después comparó su suerte como con la de alguien que fue abandonado en algún pedazo de tierra a nivel del mar, y los torrentes rápidamente subieron cada vez más hasta que su destrucción parecía segura. La multitud de los malvados lo presionaron dolorosamente por todos lados. Después comparó su difícil situación con alguien que ya había sido tomado cautivo y atado de tal manera que los lazos de la muerte parecían rodear. Finalmente, retrata su caso como el de un pájaro que ha sido atrapado en la red del cazador de aves, los lazos de muerte. Los acontecimientos a los que refiere son los intentos de Saúl, de Abner, de Absalón, para capturar a David y matarlo. Tan feroces fueron sus ataques, tan poderosas las fuerzas que emplearon contra él, tan determinados e implacables fueron sus enemigos, que aquí David reconoció que lo atemorizaron y llegó a pensar que Saúl, que Absalón, que el rey Aquis, algunos de sus enemigos, lo matarían. Pero esas lamentaciones no eran solamente materiales, también eran espirituales. Hay que considerar la angustia por la que pasó su alma, como se puede ver en los Salmos 32 y 51. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Esa era la angustia de su alma bajo los golpes de una conciencia culpable por su pecado. Las tentaciones de Satanás y la conciencia de sus pecados lo llenaron de temores por la ira y la terrible ansiedad de las consecuencias futuras. Se sentía como un malhechor atado para la ejecución, con grilletes que le impedían intentar escapar. Para su cuerpo la tumba se había abierto. Estaba asustado por el temor de que su alma
fuera tragada por el infierno. Más allá de las palabras, es terrible el sufrimiento por el cual muchos rebeldes tienen que pasar antes de ser restaurados a la comunión con Dios. Alguien que lo haya experimentado estará de acuerdo con esos sentimientos. Pero aquí hay algo mucho más profundo que las pruebas con las que David se encontró. En un sentido final, estos versículos expresan bien el lamento del varón de dolores, mientras tomaba sobre él la culpabilidad y sufría en lugar de su pueblo. Dos de los versículos de este cántico se citan en el Nuevo Testamento como las mismas palabras de Cristo. Yo confiaré en Él, del versículo 3, se encuentra en Hebreos 2:13, donde dice: y otra vez yo confiaré en Él. La otra cita es: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Del versículo 50, que se encuentra en Romanos 15:9. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En estas palabras estaba el Espíritu de Cristo hablando proféticamente a través del salmista, expresando el feroz conflicto por el cual pasaría nuestro Redentor. Hay que verlo en Getsemaní, en las salas de juicio de Herodes y Pilato, sufriendo horribles tormentos del cuerpo y sobre todo la angustia en su alma. Cuando él fue entregado en manos de hombres malvados, se encontró con los violentos ataques de Satanás y soportó la ira de Dios contra él por nuestros pecados. Fue entonces que fue rodeado por los sacerdotes y el pueblo que lo insultaron. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo Mateo 26:38. Y eso es solamente un eco de las palabras del cántico. El versículo 7 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Aquí observamos el sufrimiento del siervo de Dios suplicando sinceramente al cielo. Estaba tan dolorosamente presionado por sus enemigos que no podía entender la razón, cuando la muerte misma lo amenazó y buscó consuelo de lo alto. Y así debe ser con nosotros. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Santiago 5:13. Aquí la palabra clamé es una palabra que significa un clamor como el que proviene de alguien que se encuentra en una violenta tempestad de emociones, en una situación crítica de dolor y ansiedad. Es una explicación de todo lo que sigue.
Las misericordiosas intervenciones que Dios obró para él fueron en respuesta a la oración. Con frecuencia oramos muy poco, hasta que la presión de las circunstancias nos obliga a suplicar. Y es una bendición tener la seguridad de que Dios no hace oídos sordos a nuestros clamores. Dice el versículo 8: la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. La oración de David fue contestada de una manera muy efectiva por las intervenciones divinas que Jehová hizo en su nombre. De una manera sumamente singular y extraordinaria, el Señor apareció para rescatar, peleando en contra de sus enemigos. Y recordamos las muchas veces en que con muy pocos hombres, con muy pocos recursos, se enfrentó a ejércitos impresionantes, superiores a sus fuerzas. Aquí, otra vez David adornó su poema con imágenes mientras registraba la misericordiosa intervención de Dios. El poder de Dios ahora se empleaba para él. Debemos mantener delante de nosotros a uno mayor que David, mientras pasamos de un versículo a otro en este salmo. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Y ahí está el fenómeno sobrenatural que acompañó la muerte y resurrección del Hijo y Señor de David. Él también había invocado a Jehová en su profunda angustia y fue oído. La respuesta del cielo fue inconfundible. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. En los versículos 9 a 20. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz, envió de lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Estas expresiones son tomadas del fenómeno que inspiró temor reverente y que acompañó la aparición de Jehová sobre el monte Sinaí. Era Jehová el que apareció para reivindicar a su siervo
y derrotar a sus enemigos. David consideró que, en su caso, el Señor manifestó las mismas perfecciones divinas que había mostrado mucho tiempo atrás cuando dio su ley. Al igual que la columna de fuego que alumbraba a Israel y al mismo tiempo era nube y tinieblas para los egipcios. Así era el trato de la providencia con los enemigos de David. Y así es Dios con nosotros. Se revela a los suyos, pero se esconde de los impíos. Esto se magnifica porque Él se indignó, en el versículo 8. Se indigna por las heridas hechas a su pueblo. Odia el pecado y lo castiga. Aquí se presenta como una imagen poética para que pueda ser entendida por la mente humana. Dios es un Dios que debe ser temido, como comprobarán los que hoy se burlan de Él. Le da el honor a quien en realidad lo merece, porque lo libró de poderoso enemigo. Ese poderoso enemigo podía ser Saúl o Goliat, pero es una figura de la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre Satanás. Y David atribuyó esa victoria a Dios. El porqué de la liberación, los versículos 21 a 25, dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y aquí David está hablando de sus enemigos. No está haciendo alarde de santidad ni de justicia propia, porque conocemos sus pecados. Pero está hablando de su conducta ante sus enemigos. Dios lo había librado de Goliat, de Saúl y de sus otros enemigos, pero su actitud hacia ellos, hacia sus enemigos, fue siempre recta. Su propio hermano lo atacó justo antes de que fuera a enfrentarse con Goliat. Saúl también lo acusó de lo mismo, de soberbia, de codicia y de traición. Pero David nunca codició el trono y nunca hizo un plan malvado contra los que lo perseguían. A pesar de las provocaciones que recibió por parte de Saúl y después de Absalón, y no obstante los esfuerzos que Satanás hizo en todas esas épocas para hacerlo dudar de la bondad y de la fidelidad de Dios, tentándolo para que se apartara de su lealtad, David perseveró en las sendas de justicia. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. Por eso lo recompensó Jehová. Y por supuesto, estos versículos que hablan de esa justicia perfecta se aplican a Cristo cabalmente. Su justicia y limpieza perfecta. En los versículos 26 a 30.
con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido. Nuestros ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. David vivió este principio. Dios demostró misericordia porque Él mostró misericordia a otros, como lo hizo con Saúl, al que tuvo a su merced, a distancia de un golpe de su lanza, y mostró misericordia. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ese fue un lenguaje de fe y esperanza. Aquel que con tanta frecuencia había hecho esto por David en el pasado, no le fallaría en el futuro. Por muy densa que fuera la oscuridad, debía haber un hueco de luz entre las nubes, lo que es incomprensible para el hombre natural. Muchas veces se hace claro para el hombre espiritual. Cuando Dios suplió las necesidades de David, le dio fuerzas para luchar contra ejércitos y para abatir los muros de las ciudades que estaban protegidas. Alabanza por las victorias. Versículos 31 a 46. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerá debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. De una Jehová, mas no les oyó. Como polvo de tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá, y los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán, los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Cuando Dios suplió las necesidades de David, le llevó protección. David podía ver con luz y sostenerse no en su propia fuerza, sino en la fuerza de Dios. Pero aún necesitaba protección sobrenatural. La confianza de David fue el vínculo vital para recibir la protección de Dios. Pensaba en cómo las sierras y los montes parecen saltar de un lugar a otro sin perder nunca el equilibrio. Dios le dio el mismo tipo de habilidad para superar los desafíos que representaban sus enemigos.
Pensaba en la fuerza necesaria para doblar un arco de bronce, un arco fuerte, que no se puede doblar fácilmente. Pero Dios le dio el mismo tipo de fuerza para superar los desafíos que se le presentaban con todos sus enemigos. David sabía que el trono que ocupaba le pertenecía a Dios. El trono no es mío, no para tenerlo, no para tomarlo, no para protegerlo y no para quedármelo. El trono es de Jehová. Por lo tanto, cuando David tuvo el trono, sabía que era Dios quien se lo había dado. El trono no era para él, el trono era para Cristo, cabeza de la iglesia de gentiles y judíos, que serán llevados a obedecer el Evangelio. Versículos 47 y 51 a 51. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Después de ofrecer alabanza por las conquistas pasadas y expresar su confianza en victorias futuras, David regresa a la adoración directa a Dios. Recurre al sentimiento dominante que corre por todo el cántico. Toda la ayuda era de Dios y viene de Dios. La ayuda estaba en Dios. Entonces, tomar las riendas y buscar la venganza personal es totalmente impropio de alguien que ha recibido la misericordia del Señor. Es sumamente malvado porque quebranta un privilegio que solo le pertenece a Dios. La venganza es del Señor. Además, es innecesario porque a su debido tiempo el Señor vengará a su pueblo agraviado. David contemplaba a Dios no solo como la roca de su salvación, aquel que lo apoyaba, aquel en quien descansaban todas sus esperanzas, sino también como la torre de salvación, aquel en quien encontraba seguridad, aquel que se alzaba infinitamente sobre él. Aunque lo salvó, todavía necesitaba que le mostraran misericordia. La última frase indica que estaba descansando en la promesa divina que Dios le había dado. En 2 Samuel 7, 15 y 16. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Esto proporciona evidencia de que aquí tenía como objetivo a Cristo, porque solo Él es su descendencia para siempre. Y el Dios que obra todos esos prodigios, el que venga con justicia y fortalece al débil,
el que rescata y exalta, el que muestra misericordia infinita a su pueblo, es ciertamente Dios y Señor, nuestra roca y nuestro Salvador, y aquel a quien se debe toda gloria y alabanza.